aspectos de lo que la iglesia puede hacer, ¿no? Y bueno, ahora comenzamos este tiempo de reflexión y yo quiero saludar a los que se puedan sumar ahora o a la distancia, en el futuro o en tiempos cercanos, sobre las reflexiones que cada vez queremos dejar, que sean para beneficio de tu vida personal y de los que te rodean. Y hoy yo quiero considerar algo que es muy propio de cada uno de nosotros y que nadie puede decir que no lo tiene, que son las emociones. ¿Las emociones son buenas o son malas? ¿Siempre son buenas? ¿Siempre son malas? ¿A veces? ¿Cómo es? Depende cómo las usemos. No, las emociones es algo que Dios nos ha dado. Y nada de lo que Dios nos ha dado es malo. O sea, Dios nos ha dado emociones y son parte integrante de nuestro ser. El punto es, ¿qué hacemos con ellas? Si están bajo el control de nuestra voluntad o les damos vía libre para que nos controlen a nosotros y que nuestro quehacer esté supeditado a la emoción que predomine en nosotros en ese momento. Entonces hoy podemos estar allá arriba, mañana allá abajo, y así estará también lo que hagamos. Hoy quiero llevarme el mundo por delante, mañana no quiero ni mover un dedo y no me quiero levantar de la cama. Entonces nuestras emociones son muy buenas en tanto y en cuanto le demos el marco necesario para lo que han sido diseñadas por nuestro Dios. Yo quiero considerar algunos ejemplos de lo que tienen que ver las emociones y cuando tenemos que luchar con ellas y cómo hombres de Dios tuvieron que lidiar con ellas, ¿no? Y como parte de nuestro ser y a veces cómo pueden complicarnos y cómo pueden tal vez hasta desviarnos de lo que Dios está esperando de nosotros. La lectura para quienes leen la Biblia habitualmente es bastante conocida. En el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, capítulo 3, segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 3. Empiezo por el verso 1, que dice: un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Nos sigue narrando la historia que a través de una señal inusual en el desierto, no era raro que un árbol se prendiera fuego. Hoy tristemente vemos en la región de Córdoba hay tantos como a veces por incendios que se inician voluntariamente, por gente que tiene intención de destruir, pero a veces por la sequía y el calor y un viento cálido se puede encender. O sea, ver un árbol en el desierto donde está Moisés, que se prendiera fuego no era raro. Lo raro era que no se apagara más, que siguiera ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo. Entonces eso lo llama la atención a Moisés. Era una señal de Dios, Dios se le presenta y lo llama ni más ni menos que a ir a buscar, a rescatar de la esclavitud de Egipto a sus compatriotas, los hebreos que estaban allí prisioneros en realidad de la nación que era una potencia mundial en aquel entonces, el pueblo egipcio. Dice en el verso 11, cuando Dios lo convoca y le dice: yo quiero, Moisés, que vayas allí, dice: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Es importante conocer un poco la historia de Moisés porque creo que tiene que ver mucho con la nuestra en muchos aspectos. 40 años atrás, sí, ni más ni menos que 40 años atrás, Moisés estaba en una realidad totalmente diferente. Él había sido adoptado desde pequeño, muchos han visto tal vez alguna película por televisión, el famoso niño que flotaba en una canastita por el Nilo y para salvarle la vida de una matanza que el faraón quería hacer, la hija del faraón lo levanta, se enternece con el niño y lo adopta. Y él es formado en la cultura egipcia.
y era considerado en realidad un egipcio más por todos, ¿no? Y era alguien que participaba de la realeza, ni más ni menos que adoptado por la hija del hombre más poderoso de Egipto, que era el faraón. Entonces, disfrutando de todo en su mano. Un día, él se entera que él era adoptado, que su verdadera madre no era la que estaba con él, sino que era israelita, era judía, y que él pertenecía al pueblo judío. Y un día los judíos, después de muchos años, habían quedado en una esclavitud total. Eran maltratados, eran abusados, eran la mano de obra barata que usaban los egipcios para que el imperio creciera. Entonces, un día ve que un egipcio maltrata a un compañero suyo, un compatriota suyo, y trata de hacer justicia a su manera. Y con, llamémosle mala suerte, con el mal final de que mata a ese egipcio. Y la noticia corre. No había redes, pero la noticia corrió igual. No había cámaras ocultas, pero la noticia corrió igual. Tiempo después, cuando Moisés trata de hacer justicia entre uno de sus compañeros egipcios, dice, ¿qué? ¿Nos vas a matar a nosotros como mataste al egipcio? Y ahí Moisés toma conciencia de que era Vox Populi. Y él queda entre dos fuegos. Sus hermanos egipcios no confiaban en él. Y quienes eran sus compatriotas hasta el momento, o sus familiares adoptivos de Egipto, lo empezaron a ver a él como un traidor. Entonces él queda rechazado por los judíos, rechazado por los egipcios. Huye, escapa y empieza un periodo profundo de frustración, donde él en el desierto trata de olvidarse. Y a veces nosotros, los seres humanos, al igual que Moisés, cuando experimentamos una situación traumática, cuando experimentamos una situación de frustración, donde quisiste hacer algo y salió mal, donde tenías unas expectativas y no funcionaron, surge la frustración por el fracaso. El fracaso frustra, la derrota frustra. Y una persona frustrada es una persona que tiene miedo de emprender cualquier cosa nueva. Cuando sentís la derrota y el fracaso y la frustración sobre tus hombros, no querés empezar nada nuevo. Porque cada vez que empieces algo nuevo va a venir la voz al oído. Te va a volver a pasar lo mismo. Si fracasaste, lo hiciste con la mejor intención y te fue mal, ¿por qué ahora te iría bien? Y esa voz al oído frena a tantos, como lo frenó a él. Cuando Dios lo llama, él estaba en otra sintonía. Él había tratado de sepultar el fracaso y la frustración del pasado. Pero 40 años de vivir aislado del mundo no sirvió para sanarlo, sirvió para esconder esa emoción, pero no sirvió para que quedara sanada. Cuando Dios lo manda al mismo lugar de su fracaso, él se niega radicalmente, porque le viene otra vez el sentir de fracaso encima. Dijo, no, otra vez no voy a volver a pasar por lo mismo. Y ahí empieza con justificativos. Primero le dice a Dios, y cuando diga de Dios me manda, me van a preguntar, ¿y quién es este Dios? ¿Y qué le voy a contestar? Bueno, Dios le da una respuesta. Después dice, está bien, pero yo soy una persona, no soy bueno para comunicar. ¿Qué le voy a decir? Y Dios le dice, y después le dice, pero manda a otra persona, manda a otro. Y dice, bueno, yo te voy a apoyar y voy a mandar con tu hermano Aarón, te va a apoyar. Y toda argumentación de Moisés, que fueron como 3 o 4 por lo menos, evasivas, para no enfrentar la frustración otra vez, hasta que Dios lo confirma y arranca. Y si uno se pone a leer, después vienen las plagas de Egipto, que son las maneras en que Dios le muestra al faraón que debe dejar a su pueblo en libertad, cumplir una doble función, advertir al faraón, pero también ir sanando las emociones, ese sentir de frustración que había en Moisés. Y primero empieza hablando con el faraón Aarón, su hermano. Moisés está como observador, pero de a poquito Moisés empieza a tomar protagonismo, a que es él, hasta llegar a ser él directamente quien hable y que toma las decisiones. Pero Dios tuvo que tratar con él. El sentir de fracaso, la derrota, nos mueve a evadir todo tipo de compromisos. Pero cuando uno dice,
Moisés estuvo aislado 40 años. ¿Y por qué Dios se olvidó de Moisés 40 años? Tuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios se olvidó de él? ¿Saben qué? No se olvidó de él. En el 3.1 leímos algo que es importante volverlo a leer. Dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, o sea, de su suegro, no de él, que era sacerdote, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. O sea, recorrió con ovejas el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. ¿Y sabe qué? El desafío que Dios le daba ahora era que hiciera lo que antes había hecho con las ovejitas, ahora la tenía que hacer con las ovejas de Dios. Primero eran las ovejas prestadas de su suegro, ahora son las ovejas prestadas de Dios. Tenía que recorrer ese desierto que había recorrido tantas veces con las ovejas de su suegro. Ahora tenía que recorrer ese mismo desierto con las ovejas de Dios. Con las ovejas de su suegro las había llevado hasta Horeb, monte de Dios. Ahora al pueblo de Israel lo tenía que llevar a través del desierto al monte de Dios. Y esa es la tarea que muchas veces tenemos que hacer, guiar a otros, las ovejas de Dios, a través de la adversidad, porque el desierto nos habla de adversidad, nos habla de soledad, nos habla de momentos de carencia. De eso nos habla el desierto, y eso es lo que Dios nos pide a veces que hagamos con otros, o lo hace Él con nosotros, para llevarnos finalmente hasta su misma presencia. Y esto es lo que Moisés tuvo que hacer con estas ovejas. Fue una etapa preparatoria, fue el trato de Dios personalizado con él, y lo continuaría después hasta completar la obra. Y a veces Dios tiene que hacer un trato de restauración sobre tus emociones y las mías. Cuando hay frustración, cuando hay sentir de derrota o de fracaso, y a veces el Señor permite los desiertos, porque los desiertos no es sinónimo de abandono de Dios. Dios nunca abandonó a Moisés, sino que es el trato de Dios que a veces puede no gustarnos, pero que no nos guste no quiere decir que no sea bueno y que no sea necesario. Y a veces este trato personalizado de Dios es lo que estamos necesitando. El desierto no tiene que ser un desierto físico, no es que nos va a mandar al desierto del Sahara en las dunas, ahí en soledad. Puede ser un trabajo hostil, puede ser un maltrato de alguien, puede ser una enfermedad, puede ser una adicción, puede ser un pecado con el que no podemos cortar. Son situaciones que nos enfrentan a la necesidad de Dios, que nos hacen ver nuestras propias debilidades. 40 años atrás Moisés había tratado de hacer las cosas como una antiquísima canción de Frank Sinatra que se llama A mi manera. Bueno, él había querido hacer las cosas a la manera de Moisés y fracasó. Lo que Dios le dice, que vuelva a ese lugar, pero ahora hacerlo a la manera de Dios. Y tal vez muchas veces encaraste algo a tu manera, como yo creo, como me parece, como a mí me gusta, como yo lo siento, como a mí me pinta, el verbo que quieras. Así lo quise hacer y así me ha ido. Tal vez Dios te vuelve a llevar a tu lugar de fracaso para concederte la victoria en el mismo lugar donde tuviste tu fracaso. Y eso hace con Moisés, lo confronta otra vez a su fracaso, no para torturarlo, para restaurarlo. Y Dios a veces hace ese trato con nosotros de llevarnos a tener que atravesar situaciones de dolor o de trauma o difíciles para tratar con nosotros, para hacernos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de Él, y de encarar la vida con Él y no sin Él, no a mi manera, sino a la de Él. Cuando Moisés encaró las cosas a la manera de Dios, ni siquiera el imperio más fuerte del momento, la potencia mundial, pudo enfrentarlo. Y era un hombre con una vara, un hombre de 80 años, no era ningún adolescente. Decimos, tiene la fuerza de la juventud. No, tenía 80 años, pero tenía la fuerza como si tuviera 20. Y ahí fue Moisés, y ahí fue solo, pero con Dios. En definitiva, era mayoría, con el Señor a su lado, ya no iba solo. Y el pueblo se le fue sumando y terminó siendo la persona que fue porque entendió que en esos 40 años Dios había tratado sobre su vida. No sé cuánto puede durar un desierto, puede ser años, puede ser meses, puede ser semanas,
puede ser un momento, no importa cuál. Lo cierto es que Dios quiere tratar con vos. Y frente a la pregunta que Moisés se hace, ¿quién soy yo? Tal vez es la pregunta que vos te hiciste. ¿Quién soy yo para servir al Señor? ¿Quién soy yo para estar al frente de esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, tal vez no lo seas solo, pero con Dios siempre vas en victoria. Por eso, frente al sentir de fracaso, de derrota, de desánimo, y frente a la pregunta ¿quién soy yo?, que se hizo Moisés, la respuesta es: con Dios todo lo podés. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Y ahí venía hablando de muchos problemas, pero dice, todo lo puedo en Cristo. Con Dios necesariamente somos mayoría. La pregunta es, ¿cómo querés encarar tus proyectos, tus sueños, los desafíos? ¿Solo enfrentarte al sentir de frustración, de fracaso? O tal vez ya lo viviste y no querés volver a repetir la historia. Y frente a un desafío evasivas, como Moisés, no puedo, no siento, no quiero, no tengo, me falta, todos los argumentos posibles. Bueno, yo te animo a que dejes la argumentación de lado y estés dispuesto a que el Señor te restaure. No preguntar más ¿quién soy yo? Decir yo sé quién soy un hijo de Dios y cuando estoy en la voluntad del Padre, lo que Él me mande, eso voy a hacer porque en Cristo soy mayoría. Dios te da la victoria en Cristo. No importa lo que ha pasado, si te haces las cosas a la manera de Dios, Dios te va a sostener y te va a respaldar y te va a honrar. Siempre que honras a Dios, Él también te honra. Siempre que nos encolumnamos detrás de la voluntad de Dios, Él nos respalda. ¿Quién soy yo? En Cristo, más que vencedor. La segunda situación que quiero considerar está en el libro de Números, Antiguo Testamento también, Éxodo, Levítico, Números, no estamos lejos de Éxodo. Números capítulo 13, versos 32 al 33. Dios, a través de Moisés, después de unos 3 meses tal vez que habían salido de Egipto, llegan a la tierra que Dios les había dado y les dice que tenían que explorarla. Y de los manda a espías, manda a 12 espías para que vayan a recorrer esta tierra de Canaán que Dios les había prometido como su destino final. Exploran, recorren y vuelven con un diagnóstico. Y esto es lo que 10 de ellos dicen. Números 13, verso 32, dice, y comenzaron estos que fueron a recorrer la tierra, comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, los descendientes de Anac eran una raza de gigantes. Hasta hemos visto a los gigantes anaquitas. Y miren esto, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Hasta vimos a los gigantes, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Yo no creo que hayan tenido la oportunidad, quienes fueron, de ir a buscar a los gigantes y preguntarles, discúlpenme, ¿cómo nos ven ustedes a nosotros? No creo que le hayan hecho un interrogatorio para que le digan, sí, mira, nosotros a ustedes lo vemos como langostas, langostas de algún tamaño en especial, no, langostas tamaño promedio. No creo que hayan hecho ese interrogatorio a un bruto gigante armado que te hubiera aniquilado enseguida. O sea, esa información de que los veían como langostas, no venía de los gigantes, venía de su propia autopercepción, como ellos se veían a sí mismos. Ellos ven a los gigantes y se ven como langostas y entienden que así los ven los otros. Y quizás, por verse ellos así, también terminarían convenciendo a los otros de que realmente lo eran. El sentir de inferioridad es otro sentimiento que frustra, una emoción, un sentir que frustra, que detiene
que hace evadir cualquier situación, el sentirnos menor a otros, el sentirnos incapaces, el sentirnos que no calificamos, el sentirnos que el otro puede más, que el otro es más y que yo no soy nada al lado de él. Y esto tiene que ver con la autoestima. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor hay, o quizás uno de nosotros, con baja autoestima, que se considera que no se merece lo que tiene, que no merece ser valorado como persona, que tal vez, para usar una expresión tristemente popular hoy, se autopercibe como langosta? Yo soy la langosta de la familia, yo soy la langosta en mi trabajo, yo soy la langosta en el grupo de jóvenes, o en el de adolescentes, o en el de matrimonio, o en mi familia, o en el equipo de fútbol o de un deporte al que pertenezco. Yo soy la langosta, yo soy el que menos vale, yo soy el minusválido, el que no tiene valor para los demás. Y lo llamativo es que no es que los demás te hayan visto necesariamente así, es como uno se ve. Y tal vez hay situaciones en la vida que pueden tener que ver con la edad muy temprana de la infancia, con el trato que recibiste de tus padres, con lo que te dijeron que eras, con palabras que te han descalificado, que te han menospreciado, que te han inculcado eso, que te ha marcado. Yo tengo en mente un ejemplo que realmente me sorprendió en su momento. Han pasado muchos años de esto. En ese momento el muchacho tenía unos 22 años. Él era hijo único con sus dos padres, muy pegado siempre a sus padres. Y una vez estábamos reunidos con ellos, junto con mis padres también, porque había un vínculo laboral entre mi padre y el de este muchacho. Y estábamos reunidos y mi mamá, vinculada, vicedirectora de una escuela, siempre vinculada a la educación, el chico este no viene terminado ni el secundario, le dice: mirá, tenés que terminar el secundario, no puede ser que no lo termines. Y el padre del chico en ese momento dice: no lo puede hacer porque a él no le da la cabeza. Y el chico dice: es cierto, a mí no me da la cabeza. El chico había diseñado un karting, tenía una creatividad, pero él estaba absolutamente convencido que no le daba la cabeza porque su padre le había inculcado que él no podía estudiar porque su cabeza no estaba preparada para eso. Con un nivel su autoestima era bajísima, él se consideraba incapaz, un chico que podría haber tranquilamente llegado a un nivel universitario, capaz, con gran habilidad para la mecánica, podría haber sido un ingeniero mecánico destacado, pero su padre, tal vez con sus propias frustraciones, le transmitió eso a su hijo. Qué daño que hace el creerse esto, ¿no? Y a veces uno, cuando se considera una langosta, termina convenciendo a los demás de que lo es. Hace que los ojos de los demás también lo miren. Como ellos consideraban que los gigantes lo veían a ellos, tal vez es como terminaron convenciéndolos a los gigantes de que eso eran, ¿no? Y qué peligro que es esto, ¿no? Qué peligro es cuando permitimos que otras voces digan quiénes somos, ¿no? En la Biblia dice Dios al pueblo de Israel que son su especial tesoro. Y vos y yo somos un especial tesoro para Dios. Vos sos valioso para Dios. Sí, pero yo no tengo esto. No, pero yo soy una langosta. Permitime decirte que Jesucristo dio su vida por vos en la cruz. Jesús dio su vida por cada uno de los que aquí estamos. Y a nadie consideró inferior. Dice que Dios no tiene hijos de segunda selección. Vieron que a veces existe, cuando uno va a comprar algún material, por ejemplo, algún revestimiento, algo así, los caros son los de primera selección. Después vienen los segundos que tienen una falla, y a lo mejor están los otros que ya tienen fallas groseras y son los más baratitos. Y el que no pueda acceder a otra cosa se lleva a eso. Es lo que hay. ¿Qué le va a hacer? Hay que resignarse. Bueno, una cosa es cuando hablamos de revestimientos, pero otra es cuando hablamos de personas. No hay personas que son de segunda o de tercera. Tristemente, este mundo altamente competitivo y descalificante muchas veces nos convence de que no valemos, de que no somos importantes, pero para Dios sí lo somos. Para Dios
sí somos importantes. Para Dios sí valemos. Claro que valemos. Él nos ha escogido y nos ha seleccionado especialmente. El apóstol Pablo, hablándole a una de las iglesias que había fundado, él dice que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay pobre ni rico. En Cristo Jesús somos todos iguales. Él no hace acepción de personas, no discrimina. Por eso, no sé cuál es tu historia. Tal vez te hicieron notar que eras un hijo no deseado, o te hicieron notar que el otro era el mejor. Tal vez te hicieron notar que vos no servías, o como le decía en esta expresión tan patética este padre a su hijo, no le da la cabeza, no sirve, no puede. Él es el mejor. ¿Se acuerdan cuando a través de Samuel Dios le dice que tenía que elegir al sucesor de Saúl, un rey para Israel? El mismo padre al que Samuel le dice, trae a tus hijos, porque Dios dice que uno de tus hijos va a ser rey, el padre nombra todo y dice, ¿no hay nadie más? A ver, cuenta. Ah, sí, me queda otro por allá. Se había olvidado de un hijo. O sea, tenía varios, pero no puede que se te escape un nombre o la fecha de nacimiento o el DNI, si hubiera habido en aquel entonces, pero no puede decir, ah, cierto, me olvidé de este. No me acordé que era mi hijo. No puede ser. Tan olvidado lo tenía y resulta ser que este terminó siendo el rey de Israel. Y que fue el referente y que dijo que era, y ni más ni menos, que dice la Biblia que el rey David fue según el corazón, en todo, según el corazón de Dios. Un padre que ni se acordaba que tenía ese hijo, ¿no? Y tal vez te pasó algo así. Pero permitime decirte que hay un padre, que es el padre que más hijos tiene, son incontables, pero no se olvida de ninguno de ellos. Y ese padre es Dios y quiere ser tu padre hoy. Tal vez no le entregaste tu fe a Cristo. Permitime decirte que si vos aceptás a Jesús como tu Salvador personal, te reconoces incapaz de llegar a Él por tus medios porque hay desobediencias que te separan, pero si aceptás el regalo de Dios en Cristo, pasás a ser hijo de Dios. Y Él no es un padre que se olvida de sus hijos. Él tiene el listado más largo de hijos de toda la historia, sin embargo, lleva a cada uno en lo más íntimo de su corazón. Jesús decía, mis ovejas son mías y nadie las va a quitar de mi mano. Él te lleva en el hueco de su mano, así de importante sos. El sentir de inferioridad es paralizante, te hace aislarte, te hace auto boicotearte, no sirvo, no puedo, no. Si te eligen para algo, automáticamente te corres porque se van a dar cuenta que no sirvo, se van a dar cuenta que no puedo, se van a dar cuenta que no sé. Mejor digo que no ahora antes de pasar la vergüenza después. Dios no tiene hijos de segunda categoría. Te ama y te elige y te quiere en sus filas. Claro, tal vez no tengas el don de aquel o la capacidad del otro, pero Dios te quiere en aquello para lo que te ha capacitado. No tiene hijos en el banco de suplentes. Y si están es porque han decidido quedarse ahí por propia voluntad. Te quiere en el campo peleando la buena batalla. Si estás corrido es porque decidiste correrte, no porque Dios te haya descalificado. Por eso yo te animo a que te involucres. Aunque creas que no tengo, que no sé, muchos han dicho no soy bueno para hablar y hoy escuchamos, han pasado y qué capacidad de comunicar que tienen. Y no puedo, no sirvo y de golpe descubren que tienen grandes capacidades de las que Dios los ha dotado. Aquí no hay nadie que pueda decir yo soy una langosta. Sos grande para Dios, sos un especial tesoro para Dios. Y si querés ejemplos, te puedo dar un ejemplo de una langosta que derrotó a un gigante, que acabamos de nombrarlo. El rey David derrotó a un gigante. Tal vez este gigante lo veía como una langosta, pero resulta ser que la langosta fue en el nombre de Jesús y dejó de ser langosta para convertirse en un gigante más grande que el que iba a enfrentar, porque el gigante que lo respaldaba es el gigante de los gigantes, su poder no puede ser confrontado. Y cuando David fue en el nombre de su Dios, no hubo gigante que pudiera pararlo. ¿Qué gigantes te están deteniendo? ¿Qué gigantes hay en tu vida con los que decís no puedo con él? Tal vez el gigante de un vicio, el gigante de una
adicción, el gigante de una conducta, el gigante de una mirada de cómo te ves, de tu propia autoestima, gigantes que tenés, quizás de un fracaso del pasado, como le citábamos antes de Moisés, gigantes que están en el campo y que te hacen considerar langosta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Si el gigante de los gigantes, dice en Jeremías, mas Dios está con nosotros como poderoso gigante. Tenés el más grande de tu lado, todos los demás parecen langostitas al lado de Él. Él está de tu lado. ¿Cómo te ves? ¿Como un gigante en Cristo o como una langosta en tu propia autoestima? El Señor te tiene en cuenta y te quiere en sus filas. La inferioridad puede ser combatida en el nombre de Jesús. Y vamos al último caso, creo que es el más conocido de todos, muy popular, Lucas capítulo 22, verso 61. Lucas capítulo 22, verso 61. Jesús le había anticipado a uno de sus apóstoles, Pedro, que lo iba a negar. Pedro dijo de ninguna manera, con su manera de ser sanguínea, que iba ahí al frente, digo, de ninguna manera va a pasar eso. Bueno, y pasó. Y cuando pasa, dice, el Señor, porque tenía que cantar el gallo, ese fue lo que Jesús le dio como pista de que antes de que el gallo cantara lo iba a negar. Cuando el gallo canta, él asocia canto del gallo, lo negué, y ahí. Y dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Hubo un segundo ahí de cruce de miradas. Dice el relato previo, la noche era fría, esto es la noche del jueves, madrugada del viernes, resulta que la noche era fría, Jesús ya había sido tomado prisionero y empezaba ese juicio que era una parodia, porque él era culpable antes que el juicio tenía que ser decretado culpable aún antes de que el juicio empezara. Y en esa noche Pedro tiene frío y se acerca al fuego y se va a calentar al fueguito. Y esto lo destaco ahora por lo que voy a decir después. Fue al fuego y cuando está calentándose ahí le hacen las preguntas y él niega rotundamente y después se da el cruce de miradas. Y dice, y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el 62 dice, y saliendo de allí, Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Y acá tenemos más sentimientos, vergüenza y amargura. La vergüenza porque había defraudado a aquel que por 3 años le dio todo, y amargura porque se dio cuenta de siempre, el darse cuenta de que había despreciado a su Señor, que había decepcionado a su Señor, que había hecho todo lo contrario que debió haber hecho él como discípulo del Señor, como uno de los 3 más íntimos del Señor, sintió una profunda vergüenza y una marcada amargura. El defraudar al Señor, la culpa, la vergüenza son sentimientos paralizantes. La culpa vuelve una y otra vez. La culpa, vieron, es como el boomerang, lo tirás y vuelve, cuanto más lejos querés deshacerte de la culpa, más vuelve. La culpa te paraliza y permanentemente te está poniendo ahí en el paredón para recibir el castigo. Permanentemente te revictimizas, culpable, vos lo hiciste. Yo me imagino la voz de Satanás, vos lo negaste, es increíble lo que hiciste. ¿Cómo puede ser? ¿Viste cuando resucitó a Lázaro? Estuviste en la transfiguración, viste a Jesús con un cuerpo de gloria, viste resucitar muertos, viste lo que otros no vieron, lo que casi nadie pudo vivir. Lo defraudaste. Vergüenza te debería dar, sos una vergüenza. Y esa amargura, el dolor, dice que lloró amargamente, ¿no? Es el llanto que no tiene consuelo, no es el llanto por una situación aislada, es ese llanto que viene desde adentro con amargura. Y fíjense lo que hace Jesús, algo parecido a lo que hizo con Moisés. Tiene que reproducir un poco el escenario.
En Juan 21 dice que Pedro, muy frustrado por esto, no lo dice, pero con ese sentir de que había decepcionado a Jesús y que él ya se autodescalificó, él dijo, después de esto Jesús nunca más me va a tener en cuenta en sus filas. Bueno, estos 3 años quedan atrás, vamos a volver, cerramos el paréntesis y volvemos a lo de antes. Y vuelve a aquello de lo que Jesús le había sacado, le dijo, sígame, seguime y te voy a hacer pescadores de hombres. Él vuelve a la pesca de peces, que era lo que había hecho toda su vida con su padre, y se va a pescar, ¿no? Y se va con alguno de los suyos, y pasa, y bueno, y acá está el punto donde empieza el trato de Dios, lo mismo que le pasó la última vez que había pescado peces. Esa noche no pescó nada. Y ya eso le empezaría sin duda a resultar familiar a Pedro. Una noche entera sin pescar nada. Y cuando amanece, alguien de la costa le dice, hey, ¿tienen algo de comer? Y para un experto pescador no hay nada más frustrante que decir, no, pasó toda la noche y no pescamos ni una mojarra. Nada, seco el bote, nada. Vengan, le dijo. Y cuando se llegan ahí, ve el fuego Pedro. Tal vez asoció el no pescar nada y tal vez asoció el fuego en que él se había ido a calentar aquella noche de la negación con el fuego encendido ahí, porque Jesús tenía un fuego encendido y peces calentándose. Cuando él le pregunta si tenían algo, no es porque Jesús tenía hambre, es porque sabía que ellos tenían hambre. Jesús no necesita lo que tenemos para darle. Si te llama, no es para vaciarte los bolsillos, es para bendecirte. A veces creemos que Dios es el vacía bolsillos, pero Dios no vacía nuestros bolsillos. Él quiere darnos. Y Jesús los llama de la costa preguntándole si tienen para comer, no para decirle, bueno, deme un pescadito porque yo estoy muerto de hambre, sino le dice, no se hagan problema, acá tengo. Y ya estaba cocido, ya estaba listo, y el fuego otra vez. Y otra vez Pedro se encuentra a cubrir una necesidad en el fuego y cruza miradas con Jesús. Y otra vez el recuerdo. Pero ahí Jesús le pregunta 3 veces si lo amas y le dice, mira Pedro, no te voy a poner a cavar zanjas, no te voy a humillar, no te voy a recordar que me negaste. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a dar la tarea más valiosa. Cuidá a mis ovejas, a los nuevitos en la fe. Te voy a poner para que seas lo que dice Hechos como columna para la iglesia que voy a formar. Y para Pedro yo me imagino esto que fue sanador. Si bien se entristeció que le preguntara 3 veces lo mismo, para decirte 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto, pero le dice, cuida de mis corderos, no te pongo a cavar zanjas, no te pongo a descortezar árboles, no te pongo a limpiar la suciedad de los demás, te pongo a cuidar de lo más valioso que tengo. Y esto es sanar. Y qué importante, ¿no? Tal vez te pasó alguna vez que cuando alguien te preguntó si eras cristiano, dijiste, no lo conozco, como dijo Pedro. Le preguntaron, ¿vos sos algo de Jesús? No lo conozco. ¿Vos eras uno de sus discípulos? No lo conozco. ¿Vos no eras de los que...? No lo conozco. Tal vez alguien te dice, vos tenés oportunidad de predicar. No lo conozco. ¿Vos no vas los domingos? No, yo no voy. ¿Vos no sos? No, yo no soy. Tal vez lo negaste. Tal vez tuviste que decirle que no. O tal vez tenés vergüenza porque hiciste algo, practicaste alguna conducta que considerás que Dios te ha descalificado. Después de este pecado que tuve, después de esta recaída que tuve en la droga, después de la pornografía que estuve consultando, después del acto violento que tuve, después de las cosas que dije, ya Dios no me va a volver a querer jamás otra vez en sus filas. Jesús me descartó, me va a poner también a mí a cavar zanjas. Sin embargo, Dios te sigue diciendo lo que le dijo a Pedro. Seguís estando en mis filas, no te descalifiqué, no te dejé afuera. Seguís en el plantel, seguís conmigo. Yo te quiero en mis filas. Cuidá de mis corderos, cuidá de las ovejas, cuidá de las nuevas vidas, discipulá, invertí tiempo en otros, compartí de Cristo. Por eso sí, restaurate primero, porque
Pedro tuvo que atravesar su proceso de restauración. Tuvo que oír esas palabras, como Moisés también tuvo que vivir algo que no le gustó. Porque la restauración a veces no es linda. Nunca, ¿quién le gusta el bisturí? A nadie le gusta el bisturí. Pero si hay una infección y eso no cura, hay que abrir, hay que sacar todo lo que está infectado y hay que volver a cerrar. Y a veces el Señor tiene que hacer cirugía mayor en tu vida y en la mía. Y a nadie le gusta la cirugía. Pero sin la cirugía, ¿cuál es el final? Si la cirugía te salva, si la cirugía te restaura, es bueno pasar por ella sabiendo que espera la restauración plena. Cuando Pedro fue restaurado, él pudo cumplir con su misión. Cuando Moisés fue restaurado, él pudo cumplir con su misión. Pudo entender que Dios lo seguía llamando para la obra. Tal vez allá te preguntes quién soy yo para que Dios se fije en mí. Tal vez te veas como una langosta. Tal vez digas, yo al Señor no lo conozco porque ya Él y yo hemos cortado relaciones. Tanto pasó en mi vida. Dios te da la oportunidad de volver a empezar. Dios es el Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Y en el cementerio de tus esperanzas, Él te da un nuevo comienzo. Tal vez en el mismo sitio de tu fracaso, Él te permite experimentar la victoria. Pero es necesario permitir que te restaure. Es necesario creer que el Señor te sigue amando a pesar de todo. Dios me ama a pesar mío. Tal vez Dios te ama a pesar tuyo, a través de nuestra historia de vida que ha deshonrado a Dios. Pero Él no busca hijos perfectos, Él busca hijos fieles. Él no busca hijos impecables, Él busca hijos comprometidos con su llamado. Él busca discípulos que lo imiten, que lo sigan y que le honren. ¿Estás dispuesto a ser un discípulo del Señor que vive la vida que Él te ofrece? Quiero preguntar a quienes están allí detrás de su dispositivo. ¿Cómo estás? ¿Crees que Dios te da una segunda oportunidad? Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Claramente hasta que tu vida en esta tierra se termine. Dice la Biblia que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Toma una decisión por Cristo. Que Dios te bendiga.